Buenos días compañeros y profesora, mi nombre es Emily Ríos y el día de hoy junto con mi compañera Bladys Lemus les vamos a presentar una sustentación teórica sobre nuestro trabajo final. Dicha problemática es la pobreza y vulneración que ha subyugado al país colombiano y cómo este se hizo más complejo a partir del marco del COVID-19. Las cuestiones que se analizaron principalmente fueron las deficiencias en los mecanismos de protección por parte de los entes gubernamentales. Una ejemplificación de esto fue la medida de prevención y distanciamiento social, la cual a partir de ella se hicieron visibles las desigualdades en las poblaciones más vulnerables. Por otro lado, para la realización de este trabajo se retomaron una diversidad de textos discutidos en clase que se relacionan con la temática de investigación. Para la realización del trabajo se realizó una búsqueda bibliográfica de diversos textos que ejemplificaran o evidenciaran problemáticas parecidas a nuestra temática de investigación, es decir, la de la pobreza en la actual coyuntura del COVID-19, y cómo a partir de este contexto social se evidencian diversas cuestiones como desigualdades con las poblaciones más pobres y también las deficiencias por parte de los entes gubernamentales con respecto a la creación de mecanismos que prevalezcan los derechos de los más vulnerables. Asimismo, cómo mediante la actual pandemia se han hecho visible una resignificación social. A través de las problemáticas anteriormente expuestas, las investigaciones de los autores que nos sirvieron fueron la de Timarán, Cuervo 2020, Arana 2020, Fernández, Gómez 2020, Chaverra 2020 y por último Fradejas 2020. Partiendo de lo citado del autor y analizándolo desde nuestra problemática de investigación, podemos establecer que se evidencia un simbolismo en las poblaciones vulnerables, al ser componentes de una población específica que se identifican en relación a una serie de signos y símbolos que nos permiten comprender la manera en la que se reconocen. De la misma forma, estos símbolos permiten comprender sus formas de vida y las afectaciones que éstas han tenido en relación al COVID. Una ejemplificación de este simbolismo se evidencia en relación al manejo del dinero por parte de las poblaciones más vulnerables. Como estas comunidades en situación de pobreza solo se limitan a comprar elementos necesarios como comida, porque su situación lo posibilita. Y en algunas ocasiones, algunas poblaciones ni siquiera tienen el acceso a la alimentación, a comparación de una persona perteneciente a la clase media o alta. Metodología. Para llevar a cabo la investigación se realizaron una serie de pasos, tales como la lectura de un texto que ayudara con las técnicas que se debían realizar. Esta lectura fue la de los autores Perafán y Martínez 2018. Luego de ello se realizó una búsqueda bibliográfica de textos que se relacionan con nuestra temática de investigación. También se realizó una revisión y lectura a artículos de internet pertenecientes a universidades del país. Asimismo, se realizaron dos tipos de etnografías para la fundamentación del trabajo. La primera fue una etnografía virtual a través de sitios web y periódicos en línea, y la segunda fue una etnografía a nuestros familiares, el cual el principal entrevistado fue un padre de familia correspondiente a la edad adulta, quien es uno de los principales miembros encargados de la economía en un hogar en donde habitan 4 personas, 2 padres y 2 hijos. Resultados. Partiendo de la investigación realizada, se evidenciaron unos resultados de dicho estudio con respecto a la problemática de la pobreza en el territorio colombiano en el marco del COVID-19. Uno de esos resultados de investigación, mediante los textos de los autores Fernández, Gómez y Pérez 2020, Pinilla, Ramírez y González 2020, Chaverra et al. 2020, y asimismo, mediante la etnografía realizada a un padre de familia, se evidenció que la medida de prevención llamada distanciamiento social no resulta eficaz debido a la predominancia de la desigualdad, del trabajo informal y del hambre en el país. En estos textos, los autores exponen la importancia de esta medida de prevención, ya que a partir de ella es que puede haber un declive en cuanto al número de enfermos. Sin embargo, este factor afecta fuertemente a las personas más vulnerables económicamente, ya que la mayoría de estos no pueden darse el lujo de laborar virtualmente, por lo que tienen que salir a las calles y realizar sus labores de manera presencial para poder seguir llevando el sustento a la casa. A partir de lo dicho en una de las etnografías por parte de uno de los padres de familia, se exhibió otra problemática, esta vez en el factor de la salud, en donde él nos decía que cuando atravesó la enfermedad del COVID-19,
La EPS a donde pertenecía él y su familia no le suministraron las correspondientes medicinas para rehabilitarse de la enfermedad, por lo que tuvieron que realizar gastos grandes para poder salir eficientemente del virus. En las etnografías virtuales a los periódicos de Internet se encontró los testimonios de dos mujeres de la clase baja de la ciudad de Bogotá, que exponen cómo se vieron afectadas por la pandemia, ya que una de ellas se dedicaba al trabajo informal y la otra perdió su empleo. Factores como los anteriores son los que influyeron en el índice de pobreza en el país, el cual según el DANE entre los años 2019 y 2020, el aumento fue del 35,7% al 42,5%. Por otro lado, según lo encontrado en los textos de Timarán y Cuervo 2020, se analiza cómo los mecanismos o las políticas públicas implementadas por los entes gubernamentales no son resultantes para las personas más pobres, por lo que se generan fuertes desigualdades, y cómo mediante estos problemas se hace visible la necesidad de una reforma de estas políticas que sí protejan los derechos fundamentales de los habitantes de forma equitativa. En este mismo texto se expone que el país no se estaba preparado para una pandemia de tal magnitud, debido a que el sistema de salud ya venía con una clara deficiencia y no cuentan con los protocolos de seguridad correspondientes. Otra cuestión que se analizó fueron los programas existentes en Colombia encargados de suministrar ayudas a los estratos más bajos del país. Estos son Jóvenes en Acción, Familias en Acción e incluso se hizo devolución del impuesto a las ventas IVA. Sin embargo, los montos que suministran estos programas no cubren ni la mitad de los gastos económicos de una familia colombiana. Asimismo, en el texto de Timarán y Cuervo 2020, exponen cómo en la ciudad de Cali las ayudas se dieron luego de un mes y medio de pandemia, por lo que el índice de pobreza en ese momento aumentó. Y a su vez, luego de las aperturas de las ciudades, las ayudas no se siguieron entregando. Discusión y conclusión. Mediante lo encontrado en los textos, periódicos, etnografías y demás cuestiones que se indagaron para la realización del trabajo investigativo, se evidencian cómo a partir de la actual pandemia se han hecho visibles problemáticas en el factor de la salud y pobreza, y cómo por medio de esto surge la necesidad de que se realice una reforma de las entidades del gobierno, que sí velen por el bienestar de los más vulnerables y que asimismo establezcan programas eficientes y no solo creer que los actuales programas existentes como Jóvenes en Acción, Familias en Acción y Adultos Mayores cubren las necesidades económicas de las familias colombianas. A su vez, necesitan también una mejora en el factor de la salud, ya que muchos de los centros de salud no se encuentran con todos los implementos necesarios para atender de forma eficiente a los distintos pacientes. En el trabajo también se evidencia que la medida de prevención, distanciamiento social, no resulta competente porque existe una gran desigualdad y una gran predominancia del trabajo informal en Colombia, por lo cual esta medida se convierte en un privilegio en donde solo converge a las personas que tienen una economía y un trabajo estable. En cambio, a las personas que no tienen que desobedecer las prevenciones para poder llevar ingresos monetarios a sus hogares. Otro factor que se evidenció durante la realización del trabajo fue la interacción entre racismo y pobreza, como se expone en el texto del autor Arana, en donde a partir de las discriminaciones que se daban contra los habitantes de Aguas Blancas, se generaban fuertes desigualdades económicas en dicho lugar, y a su vez se hace visible un olvido por parte del Estado con respecto a esta población. Para concluir, es evidente que en la actual coyuntura del COVID-19 existe una resignificación social evidente con respecto a la sociedad, en donde las personas han cambiado y se han adaptado en factores económicos, sociales, políticos, de hábitos, relaciones sociales, entre otros. Una pandemia que le ha dado un nuevo significado a las cosas, que ha hecho evidente problemáticas ya existentes y mediante esto proponer nuevas alternativas. Y por último, un contexto que hace a las personas replantearse cómo van a ser las vivencias en un futuro y qué costumbres se mantendrán en el futuro.